Estimados alumnos, a continuación vamos a ver el tratamiento de las indemnizaciones que el empleador otorga a los trabajadores cuando cesa el vínculo laboral. Hay dos grandes grupos de estas indemnizaciones, las que son voluntarias, llamadas sumas graciosas que entrega el empleador al cese de la relación, y hay otras que son aquellas que están reguladas por una norma legal, aquellas que la ley laboral establece como obligatorias o las contempla como una posibilidad del empleador. Cuando estas indemnizaciones son contempladas en la ley laboral pertinente, la ley tributaria establece un tratamiento especial. Básicamente se trata de una exoneración al ingreso en cabeza del trabajador. Un ejemplo clásico es la indemnización por despido arbitrario. Cuando un trabajador es despedido, tiene derecho a ser indemnizado por su empleador y eso está contemplado en las normas laborales. Esa indemnización se encuentra exonerada del impuesto a la renta en cabeza de quien la percibe. Lo mismo ocurre en el caso de la indemnización vacacional. Cuando un trabajador no disfruta de su goce vacacional dentro del año, desde el momento en que se generó el derecho a gozar del descanso físico, la ley contempla una indemnización, una gratificación a favor del trabajador equivalente a un sueldo. Ese pago que puede efectuar el empleador tiene carácter exonerado para efectos del impuesto a la renta. No ocurre lo mismo con las sumas graciosas. Pero a continuación vamos a dar un vistazo a las principales indemnizaciones que, conforme a la ley laboral, otorgan un beneficio al trabajador, las cuales, por estar contempladas en esa norma especial, tiene carácter de exoneradas para la ley del impuesto a la renta. Como lo habíamos comentado, la norma básica de la inafectación es que las indemnizaciones estén previstas por las disposiciones laborales vigentes. Así lo establece el inciso A del artículo 18 de la ley del impuesto a la renta. Dentro de este ramo de posibilidades, indemnizaciones exoneradas, existen dos particularmente interesantes. Aquellas que se entregan al producirse el cese del trabajador en el marco de unas alternativas que prevé el inciso B del artículo 88 y en aplicación de los programas o ayudas a que hace referencia el artículo 147 del Decreto Legislativo 728, Ley de Fomento al Empleo. Esas citas legales que recoge el artículo 18 de la Ley del Impuesto a la Renta están desfasadas a la fecha. Hoy, estas alternativas de indemnización se contemplan. La primera, en el artículo 47 del Decreto Supremo 0297-TR y la segunda en el inciso B del artículo 48 del Decreto Supremo 00397-TR. Lo que ocurre es que la antigua Ley de Fomento al Empleo, el Decreto Legislativo 728, tuvo un desarrollo y una posterior división en estos dos decretos supremos, el 0297-TR y el 0397-TR. Cabe destacar que la inafectación alcanza únicamente al monto equivalente a la indemnización que correspondería al trabajador si éste hubiera sido despedido injustificadamente. Entonces, si yo recibo al cese una indemnización prevista en el artículo 47 del Decreto Supremo 0297-TR, y el monto que recibo por ese concepto es superior a la indemnización que me hubieran correspondido si me hubieran despedido injustificadamente en ese momento, la primera parte, hasta el límite de esa indemnización, estará exonerada. El exceso será renta de quinta categoría para mí y yo deberé soportar la retención correspondiente. El primero de los supuestos es el incentivo para constituir nuevas empresas. Como ya lo dijimos, el artículo 47 el Decreto Supremo 00297-TR establece la posibilidad de que las empresas y sus trabajadores lleven a cabo acuerdos, sea por negociación colectiva o de carácter individual, para programas de incentivos o ayudas que fomenten la constitución de nuevas empresas. Es decir, si el trabajador opta por aceptar la alternativa propuesta por el empleador,
Entonces, tendrá derecho a percibir esta retribución, esta remuneración, esta indemnización legal que tiene como objeto que una vez terminado el vínculo laboral se pueda procurar el ingreso a través de un negocio. Esta indemnización se encuentra exonerada del impuesto a la renta. Y el otro aspecto, la otra modalidad, es la que se establece en el inciso B del artículo 48 del Decreto Supremo 00397-TR, según la cual, por motivos económicos, tecnológicos, estructurales o análogos, la empresa con el sindicato, o en su defecto con los trabajadores afectados, pueden llevar a cabo negociaciones para acordar, entre otras, condiciones de la terminación de los contratos de trabajo. Entre tales medidas pueden estar la suspensión temporal de labores, la disminución de los turnos, la modificación de las condiciones de trabajo en donde se puede establecer este tipo de indemnizaciones, la revisión de las condiciones colectivas vigentes y cualquier otra que pueda coadyuvar a la continuidad de las actividades económicas de la empresa, siendo que estos acuerdos tendrán fuerza vinculante para las partes. Entonces, si una empresa se encuentra en problemas financieros, por ejemplo, puede pactar con un grupo de trabajadores vía acuerdo sindical o individualmente con algunos de ellos la entrega de estas indemnizaciones para que ellos se retiren del centro de trabajo. Este tipo de entregas estará exonerada del impuesto a la renta por estar contemplada en la legislación laboral pertinente. La RTF 07209-4-2002 establece que si bien ambos tipos de indemnizaciones se abonan como consecuencia del cese del trabajador, su otorgamiento se efectúa durante la vigencia de la relación laboral como parte de la contraprestación, por lo que aun cuando los mismos se abonen una vez culminada la misma, ello no enerva el hecho de haberse pactado como parte de la contraprestación, por lo que surgiendo dicha obligación de la relación laboral, esta misma constituye la relación causal dentro de un sentido amplio. De acuerdo a esta jurisprudencia, estas indemnizaciones, para efectos tributarios, califican como retribución por servicios, porque se brindan dentro del marco de una relación laboral, aun cuando estemos hablando ya del cese. Esa es la justificación por la cual, cuando esa indemnización supera el límite establecido, es decir, el monto equivalente a la indemnización por despido arbitrario, calificará como renta de quinta categoría. En el fondo, ambos tipos de indemnización tienen ese carácter remunerativo para efectos tributarios. Sin embargo, el legislador ha querido beneficiar al trabajador que se retira voluntariamente del centro de trabajo a través de una inafectación. Desde el punto de vista de deducibilidad del gasto, tal como figura en la diapositiva, en la medida de que estas retribuciones son con motivo del cese y en virtud del vínculo laboral, entonces tienen carácter deducible sin lugar a dudas. Siempre es importante resaltar el cumplimiento del principio de causalidad. La normalidad, razonabilidad y generalidad en la entrega de estas indemnizaciones debe analizarse en cada caso para establecer si corresponde o no la deducción en cabeza de la empresa que las otorga. Si no se exiguen escrupulosamente estos requisitos, el gasto podría ser materia de reparo, ocasionando el pago del impuesto omitido al haber deducido un concepto que no resultaba deducible tributariamente. Si bien en principio todas las liberalidades que el empleador entrega al trabajador como efecto de la relación laboral deberían calificar como renta de quinta categoría, ya hemos visto que en el caso de que no se efectúe la retención y no se incorpore esa liberalidad en la boleta de pago del trabajador, constituirá un gasto no deducible. Pero también hemos señalado en otra presentación que es posible que esa liberalidad sea deducida en tanto se incorpore a la remuneración que percibe el trabajador. Ese gasto, por mayor retribución, será deducible del impuesto a la renta. Pero no debemos quedarnos con esa idea como algo que no puede ser objetado. No olvidemos nunca que el principio de normalidad
proporcionalidad y generalidad también deben analizarse en conjunto. Un análisis global de todas estas circunstancias nos permitirán llegar a la conclusión de que el gasto es deducible o no lo es. Tengamos en cuenta siempre que la remuneración, la indemnización tiene que ser razonable en función de los ingresos que percibe la empresa. Tiene que ser en general para que beneficie a todos los trabajadores que se encuentran en la misma circunstancia, y tiene que ser normal de acuerdo a las actividades de la empresa que la entrega. Para deducir el gasto, el empleador debe, esto es muy importante porque el empleador que no demuestre con este tipo de sustento la entrega de esta indemnización podría tener problemas en la medida de que, uno, eventualmente no se le permita deducir el gasto, o dos, se cargue en cabeza del trabajador que percibió la retribución todo como si fuera una renta gravada de la quinta categoría, sin contemplar la exoneración. Primero, debe acreditarse el respeto del criterio de generalidad, demostrando que el beneficio alcanza a todos los trabajadores que acceden al programa de retiro voluntario promovido por el empleador. En segundo lugar, se deben conservar los acuerdos, autorizaciones y la documentación pertinente firmada por los trabajadores que acceden al beneficio. Adicionalmente, debe registrarse el gasto en el libro de planillas y en los demás registros contables que permitan verificar que indubitablemente dicho beneficio fue otorgado a los trabajadores. No debemos olvidar que cuando se evalúa esta información a los ojos del auditor fiscal, es necesario que la documentación que acredite la entrega de la misma y la recepción por parte del trabajador deben consignar expresamente las bases legales que hemos analizado. De otra forma no habrá alguna manera de identificar esa indemnización a una que contempla las normas laborales vigentes. Si el empleador comete el error de no tener ese cuidado y hace aparentar en los documentos que se trata de una suma graciosa entregada al trabajador y no la ha grabado con la renta de quinta categoría, se podría haber obligado como responsable solidario a soportar el impuesto que correspondía a la retención que debió efectuar en su momento. Tengamos en cuenta, es importantísimo que en los documentos se verifique el origen de la indemnización y la tipificación legal en el caso que corresponda una indemnización otorgada conforme a las leyes laborales. De acuerdo al tema temporalidad en la deducción, como en cualquier renta que constituye para el perceptor quinta categoría, la deducción podrá efectuarse en el ejercicio comercial al que corresponde el gasto, siempre y cuando el pago se realiza dentro del plazo establecido para la presentación de la declaración anual. En su defecto, se podrá deducir en el ejercicio en que se pague, sea este cual sea, aun cuando se hubiera provisionado en un ejercicio anterior, ello a la luz de la 48 disposición transitoria final de la Ley del Impuesto a la Renta. Además de estas modalidades de cese, hay algunos ceses individuales que se caracterizan y que se tipifican en las leyes laborales. Estos se subdividen en ceses por voluntad del tercero, estamos hablando de casos de fallecimiento, invalidez o jubilación, son circunstancias que no han tenido que ver con la voluntad del trabajador, evidentemente, ni del empleador. Adicionalmente existen los ceses por voluntad del trabajador, cuando éste decide renunciar. Cuando hay mutuo disenso, también se establece una modalidad de cese por voluntad de ambas partes. Y finalmente, cuando es el empleador el que toma la decisión de que la relación laboral cese, lo que solemos llamar como despido. En el cuadro que estamos presentando a continuación, se establece una suerte de resumen respecto del tratamiento tributario de estos conceptos indemnizatorios que se entregan a favor de los trabajadores. En primer lugar, tenemos la gratificación extraordinaria otorgada al cese. Es renta de quinta categoría y es deducible en la medida que se incorpora en la planilla de pago del trabajador, porque si no se hace, constituirá una liberalidad no deducible de impuestos. A continuación, cuando entregamos indemnizaciones por cese no previstas en las normas laborales, el tratamiento será el mismo. Siempre será quinta categoría. Como es una suma graciosa, la única manera de deducirlo será si se incorpora en la planilla del trabajador beneficiado,
pues fuera de ella, esta suma graciosa no reúne el principio de causalidad y en consecuencia no es deducible. Caso contrario ocurre en los ya analizados supuestos de incentivo por renuncia para constituir empresa o indemnización, solamente en el caso de incentivos por renuncia para constituir empresas, ya hemos dicho que no constituye renta de quinta categoría y es deducible en tanto se incorpore en la planilla y porque fuera de ella podría calificar como una indemnización no deducible. No obstante, si en los documentos donde consta la entrega del incentivo por renuncia para constituir una nueva empresa, consta la base legal que corresponde, entonces el auditor deberá reconocer esta como una indemnización inafecta y no someter dicha inafectación a las formalidades del ingreso o no de la indemnización dentro de la planilla. Finalmente, en el caso de indemnización por despido arbitrario, la que conocemos todos como un monto equivalente a un 1.5% de la retribución mensual por cada año efectivo de servicios, será una renta exonerada para el trabajador, porque se tratará de una indemnización contemplada en las normas laborales vigentes. Y, al igual que en el caso de la indemnización por incentivo por renuncia para constituir empresa, será una renta inafecta y, en principio, debería considerarse en la planilla, pero ello no es óbice para que eventualmente pueda aceptarse la deducción en la medida que en los documentos que acreditan la entrega de esta indemnización conste la base legal pertinente. De esta forma terminamos el tratamiento tributario de los aspectos relacionados a las indemnizaciones que se entregan a los trabajadores por cese de actividades.